Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta transmisión especial desde INDECAP y estamos aquí para llevar una plática introductoria, como pueden ver, con mi querido maestro, bueno, ya doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita, que va a estar ya a partir de lunes durante 3 fechas para impartirnos un curso súper práctico de audiencia inicial a través de casos prácticos. Él ahorita nos va a hablar un poquito de la dinámica que se van a llevar en esas 3 sesiones y déjenme comentarles un poquito de la síntesis curricular de mi querido Arturo. El doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita cuenta evidentemente con maestría y doctorado, es profesor en temas relativos al penal sustantivo, procesal penal, derechos humanos, constitucional, razonamiento probatorio, amparo, filosofía del derecho y argumentación jurídica. Como experiencia profesional en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, estuvo como encargado de mesa de trámite y posteriormente proyectista de resoluciones preliminares y definitivas del juez titular. En la Fiscalía General del Estado de Oaxaca estuvo como asesor de Procurador General, fiscal en jefe en diversas fiscalías, subdirector, coordinador de fiscales, director especializado en sistema acusatorio, subprocurador y o vicefiscal de justicia y fiscal especializado en investigación de delitos de trascendencia social, también en la Fiscalía General de la República como fiscal en jefe y titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación del Estado de Oaxaca. Actualmente, mi querido Arturo es abogado postulante en libre ejercicio y es titular de Arturo de Villanueva, firma legal. Tiene 5 maestrías y o másters terminados en ciencias penales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en litigación del proceso penal y civil de los Estados Unidos, en argumentación jurídica por la Universidad de León, España, en prueba en el proceso penal por la Universidad de Barcelona, España, en derechos fundamentales, derechos humanos del siglo XXI por la Universidad Carlos III de Madrid y un doctorado terminado en Derecho con enfoque en penal sustantivo y procesal por el Centro de Estudios de Posgrado aquí en México. Sí, de obra escrita, esto me parece muy interesante mencionarlo, diversos artículos en obras colectivas y revistas sobre ciencias penales, proceso penal, razonamiento probatorio, derechos humanos y diversas áreas este, en que es profesor. Y bueno, pues como podemos escuchar un poquito de esta síntesis de mi querido Arturo, perfectamente puede hablarnos de lo que es la audiencia inicial a través de casos prácticos, conoce perfectamente el sistema acusatorio. Y mi querido Arturo, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Sabemos que traes la agenda súper ocupada, pero vas a estar 3 fechas con nosotros. Arrancas este próximo lunes 19 de febrero, miércoles 28 de febrero y jueves 29 de febrero, solo porque es bisiesto este año vas a estar, nos pudiste hacer ahí un espacio. Entonces, me gustaría que les comentaras dentro de estos 3 temas medulares que vas a estar desarrollando en estas 3 sesiones que separaste como control de detención para la primera sesión, vinculación a proceso y medidas cautelares. Esos son los temas centrales que vas a estar desarrollando durante estas 3 sesiones y sobre todo, ¿por qué se decidió ponerle audiencia inicial a través de casos prácticos? El foro jurídico de INDECAC, tú lo sabes, en su gran mayoría son abogados postulantes. Entonces, esta parte viene a enriquecer muchísimo este taller. Primero que nada, bienvenido. Gracias, mi estimada Cris. En primer lugar, obviamente, pues agradeciendo al INDECAC, el cual tú diriges, en primer lugar, por la invitación, no solamente a esta plática introductoria, sino también, obviamente, pues al curso de las 3 sesiones que tú pues, me has comentado en este momento. Bueno, la idea propiamente de hacer esta plática, en atención a lo comentado y lo que me había señalado, es pues presentarles a los compañeros que en su momento se inscriban a través de un caso o varios casos prácticos, temas de cómo debería o cómo se plantea, mejor dicho, la argumentación en audiencia. Varios defensores, he visto audiencias, ya tenemos en esto del sistema penal acusatorio aproximadamente 14 años. Toda mi vida ha sido derecho penal propiamente. Entonces, a lo largo de estos 14 años, tanto como fiscal y ahora en el ámbito de lo particular, como abogado particular, pues nos percatamos propiamente de ciertas cuestiones que la defensa, incluso abogados defensores o abogadas defensores que llevan cierto
tiempo, digamos, y conocen el sistema penal acusatorio, a veces se nos olvida muchas cosas que en el ámbito práctico acaecen. Por esa razón, bueno, voy a rápidamente presentarles, por acá es una pequeña presentación muy rápida con respecto a este punto, y es esto, ¿no? Audiencia inicial a través de casos prácticos. La idea, propiamente, es explicar la audiencia inicial tomando en consideración uno o dos casos que son obviamente que se ventilan en el día a día, siempre con el respeto de los datos conservados o datos que se encuentran, datos mejor dicho, que son reservados de las personas que están en esas carpetas o en esos asuntos. A través de esos casos, invitaremos a poder identificar cuáles son las problemáticas que se pueden apreciar en la práctica. Les explico cómo va a ser eso, en 3 puntos rápidos. Primero, la metodología del curso, se los voy a comentar en un momento, cuál va a ser específicamente esa metodología. Segundo, un punto introductorio básico, pero muy importante, que resulta relevante y que muchas veces no tenemos claro, y es la estructura de la audiencia. ¿Cómo está estructurada la audiencia inicial? A veces pareciera muy sencillo, yo veo libros, todavía al día de hoy veo algunas obras, algunas hemos conseguido, otras algunos amigos me las han regalado, inclusive que se han publicado, en las cuales se advierte incluso dudas con respecto a la estructura de la audiencia inicial, siendo que al parecer hay ciertas ideas de cómo o qué se debe de hacer o qué sucede en cada momento de la audiencia inicial. Por esa razón, un punto muy importante que quisiera abordar rápidamente al día de hoy es la estructura de la audiencia. Y finalmente, unos comentarios prácticos o cuestiones prácticas con respecto a esa estructura de la audiencia inicial. Entonces, de esa manera, esos 3 puntos vamos a tocar. El primer punto, la metodología del curso. La metodología del curso, para que lo tengan más o menos claro los compañeros y compañeras que propiamente están aquí en esta sesión y los que en su momento pues abordaremos, son a partir de casos prácticos, es decir, se les va a entregar un PDF de alguna carpeta de investigación para que lo tengan previamente. Eso va a ser quizás un día antes del inicio del curso, se les envía para que mínimo lo tengan presente. No va a ser obviamente una carpeta muy amplia, porque para nada es eso, simplemente una carpeta que tenga aspectos básicos, aspectos puntuales, que sean relevantes para la práctica que en su momento se va a comentar. Entonces, por esa razón es a través de casos prácticos, casos a partir de la realidad, lo que en realidad propiamente acaece allá afuera en razón de la integración de carpetas de investigación y en razón de la forma en la cual se llevan las audiencias. Entonces, primera cuestión es eso, se les va a compartir en su momento un PDF de alguna carpeta de investigación y a partir de eso se va obviamente a comentar o a hacer los comentarios oportunos para efectos de poder ser lo más práctico posible con respecto a esos casos. Primera cuestión. Segunda cuestión, comentaremos a partir de esos casos, qué elementos se deberían tener presentes para la preparación del litigio en audiencia. Es decir, en pocas palabras, a partir de esa carpeta de investigación, identificaremos 3 temas importantes que incluso está ahí abajo, que son el tema relativo a la detención, la vinculación y las medidas cautelares. Son 3 temas importantes, quizás los tres temas más importantes que tienen que ver con la audiencia inicial. Y por esa razón, cuando se les proporcione el caso práctico, lo que se va a tratar de comentar a partir de ese caso es qué elementos se deben tomar en consideración para los efectos de la preparación del mismo. Mucho ojo, amigos y amigas, porque yo, en mi muy particular punto de vista, yo francamente odio hacerle perder el tiempo a las personas y por eso casi no me gusta hacer talleres. ¿Por qué? En el caso de un servidor, un taller, si es un taller, es para unas, no sé, 50 horas, o sea, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque las personas ponen en práctica lo que uno les explica. En razón de los tiempos, pues no se va a hacer un taller, en su debido caso, pero es preferible quizás comentar y obviamente aludir a qué elementos se deben tomar en consideración, ustedes lo tomen en cuenta y a partir de eso pregunten, cuestionen cualquier circunstancia que ustedes estimen oportuno. ¿Por qué? Porque he visto a veces cursos o pláticas en las cuales es un taller y el que explica se lleva 5 minutos explicando y luego 3 horas en prácticas, que a veces lo que quieren los compañeros es escuchar más que nada quizás el que explica y no a los demás haciendo algún tipo de práctica, lo cual es bueno. Sin embargo, en el caso requería más tiempo para poder hacer eso. Entonces, por esa razón, en razón de los tiempos, en cada una de las fechas, son 3 horas por cada fecha, sería propiamente comentar qué elementos se deben tomar en cuenta en esa carpeta, pero obviamente
si surgen algunas cuestiones más, se comentará aspectos que se deben tomar en consideración cuando uno tiene una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación. Incluso desde el propio acceso de la carpeta, la propia Suprema Corte ha emitido ciertos pronunciamientos con respecto a cómo acceder a la carpeta de investigación. Hay una línea jurisprudencial muy sólida de la Corte con respecto al acceso a la carpeta, el cual en su momento pues haremos alusión a esa línea o a esos elementos, ¿no? Y se compartirán esas sentencias que pues nos ayudan con respecto a la Suprema Corte para poder comentar esto. Primera cuestión. Segundo punto, dice precisión del tema a abordar. Cuando platiquemos, el día 19 es control de detención, el día 28 es vinculación a proceso y el día 29 sería propiamente la medida cautelar. Cuando vamos a platicar cada uno de esos temas, obviamente haremos la precisión legislativa, que esa quizás todo el mundo la conoce, no tiene tanto problema eso, pero lo que sí vamos a aludir es la cuestión jurisprudencial, y no me refiero simplemente a las tesis que pues todo el mundo puede checar en el JUS, sin problema alguno las encuentra, cualquiera lo puede encontrar. El punto es identificar las sentencias más importantes que el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, tiene al día de hoy con respecto a la audiencia inicial. Tiene al día de hoy con respecto a la audiencia inicial. Entonces, haremos los comentarios oportunos con respecto a la jurisprudencia aplicable por cada tema. ¿Sale? Por ejemplo, el tema del control de la detención. Si no estoy mal, son 68 ejecutorias que cual la Corte tiene en el cuaderno de jurisprudencia, de flagrancia, si no estoy mal, o 68, 80 y tantos, no recuerdo, en el cuaderno de flagrancia. También tenemos un cuaderno de control procesal preventivo que tiene un número interesante de jurisprudencia, de ejecutorias de la Corte, los cuales trascienden para efectos de tener material argumentativo que en su momento se ocupará, ¿no? En cuanto a la cuestión jurisprudencial, y también se hará alusión a los criterios. ¿A qué me refiero con los criterios? Bueno, a cada cosa que se le ocurre a los jueces o juezas en sus audiencias. ¿Sale? Porque muchas veces, algunos me han comentado, es que yo tomé un curso con un juez y me dijo esto. Es respetable, pero hay cosas que propiamente son criterios de jueces o juezas. Son criterios de los jueces y las juezas. Y pues quizás serviría en su audiencia con ese juez, en esa sala que determine el juez, pero habrá que identificar si eso es un criterio que estima la judicatura o en realidad es algo que tiene un sustento jurisprudencial sólido, ¿sale? Porque luego a veces escuchado algunos, digamos, pláticas en mesas redondas, etcétera, alguna persona juzgadora que dice, no, es que así debe ser, no, así interpretas tú que debe ser. Y obviamente el cargo que tienes, pues te ayuda a poder solidificarle una decisión judicial en un asunto en concreto, pero eso no quiere decir que tengas totalmente la razón. Entonces, en ese sentido, lo importante sería presentar criterios con respecto a este punto. En vía de ejemplo, apenas publiqué un pequeño articulito de la prueba o datos o medios de prueba en el control de detención. Hay jueces que incluso estiman que siquiera existe material probatorio en la detención. No recuerdo un colega, no recuerdo el nombre, pero algún juzgador decía es que en el control de detención solamente se argumenta, no se presenta material probatorio. Difiero totalmente de eso y tenemos, creo que, herramienta jurisprudencial para decir que no es eso, no es así, pues, ¿sale? Primero. Segundo, hay jueces también que estiman que solamente se debe, si es que se presentan datos, solamente el fiscal es el único que esté facultado para los efectos de poder presentar material probatorio en la argumentación del control de la detención y la defensa no, sino que la defensa es hasta el plazo, un criterio. Hay otro criterio, otros jueces que piensan que, por ejemplo, la defensa sí puede presentar material probatorio en la audiencia de control de detención, sin embargo, pues solamente vía datos, vía oralización. Y hay jueces o juezas que piensan, estiman que sí es viable también el hecho de que no solamente sea datos de prueba, sino que en razón de que se está peleando, discutiendo, debatiendo la libertad, pues obviamente sería viable, sería factible el presentar medios de prueba. Algunos de ellos quizás sí tengan cierto aval de la Corte y otras u otros criterios, es eso, son criterios, son ideas de las personas juzgadoras y el litigante tiene que tener claro que se va a enfrentar a eso. Eso me han preguntado cuando tenemos en pláticas, oye Arturo, ¿y cómo se hacen esto? Depende. Lo que debes tener presente es cuántos criterios hay y de qué manera poder plantearlo. Es decir, ir preparado. En vía de ejemplo, si tienes un testigo que va a un control de detención y quieres subirlo a declarar, pues ofrécelo. Si te lo niegan, ten preparada la entrevista. ¿Sale? Si el juez estima que ni siquiera puedes presentar datos, entonces incorpóralo de esta manera en la vía argumentativa. Hay mecanismos, técnicas, no sé cómo llamarlo, pero que se pueden presentar y ese es un aspecto práctico. ¿Quieren la opinión de un servidor?
pues la opinión de un servidor no debe servir para nada, porque yo solamente opino en pocas palabras. A una audiencia no van a decir, Arturo me lo contó. ¿Sale? A una audiencia van a ir propiamente a presentar argumentos, a presentar una estrategia, a presentar un conocimiento sólido de qué puede pasar en una audiencia y cómo actuar. En vía de ejemplo ha pasado que algunos colegas dicen, no, sí se puede ofertar medios de prueba, ya me pasó en una audiencia, bueno, van con otro y después dicen, no al lugar, señoría, no al lugar, punto, no estés molestando, pues no al lugar, ya, no al lugar, ya. Pero otro juez, ese juez está malo, no al lugar, punto. Señoría, pero no tengo entrevistas, pues mal por ti, mal por ti. No al lugar a mantener material probatorio, se decreta legal la detención y continuamos con la audiencia. Entonces aquí el punto es presentar consejos, ¿no? Como consejos, ideas con respecto a qué podría pasar en esa audiencia y qué actividades o de qué manera debe estar o debe de prever propiamente el litigante, la litigante para los efectos de poder estar en una audiencia y saber qué hacer, ¿sale? Me he encontrado con amigos, amigas, es que me dice, es que tal, incluso tal magistrado, tal magistrada, tal superautor me comentó esto, lo practiqué en la audiencia y me mandaron bien lejos en la audiencia. Bueno, pues quizás es que tú tomaste el criterio de ese autor, de ese magistrado, de ese juez, de ese colega. Lo que debes tener claro es cuántos criterios pueden existir para saber qué puedes hacer. Ese es el punto, pues. La habilidad del litigante es saber qué hacer en ese caso. No pensar que tiene toda la razón. ¿Sale? Entonces es el punto para la audiencia. Entonces, por esa razón ahí le pongo precisión legislativa, jurisprudencial, por criterios. Y por eso vamos a abordar tres temas, detalle tema por tema. Control de detención, vinculación y medidas. O sea, esos tres temas son los que vamos a abordar cuando platiquemos esos puntos. Y finalmente, tercer punto dice acá, presentación de litigio. Haremos los comentarios de cómo lo presenta la Fiscalía, la Asesoría y la Defensa en cada uno de estos tres tópicos, en el control, en la vinculación, en las medidas. ¿Qué se puede hacer y de dónde puedo colgar en la vía argumentativa para poder hacer una justificación del por qué hacer esto? Por ejemplo, a veces me han preguntado, oye Arturo, en la vinculación a proceso, ¿la víctima puede pedir una calificación jurídica distinta? Pues me parece que si interpretamos, no interpretamos, le hacemos una lectura y entendemos de cierta manera la esencia de ciertos precedentes de la Corte en la idea de la modificación de clasificación jurídica, sí, sería viable, es posible, me parece, que la víctima podría plantear una cuestión jurídica distinta y la judicatura, pues puede obviamente avalarla o no, pero para eso tendríamos que tener muy claro la manera en la cual la Corte, en vía de ejemplo, por ejemplo, ha tomado en consideración la contradicción de tesis 190-2019. ¿Sale? La Corte tiene ciertos precedentes muy sólidos y en cuanto a la esencia del argumento, que serviría obviamente para poder sustentar en audiencia algún tipo de petición. Entonces, si la asesora jurídica toma en consideración esto y lo sabe plantear de cierta manera, que permita obviamente a la judicatura mínimo escucharlo, pues podría ser viable. Su señoría, yo sé que el fiscal es el que plantea la clasificación. Yo lo sé, señoría. Todos lo sabemos. Es obvio, señoría. Pero la Corte dice que si usted advierte un delito distinto, un hecho delictivo distinto, usted puede modificar clasificación jurídica e incluso en perjuicio del imputado. Yo le sugiero a su señoría que sí lo haga. Y le sugiero esto, ¿sale? Conociendo el criterio de la Corte, cómo está propiamente en modificación de calificación jurídica, se puede hacer el argumento, manejar el argumento para hacer una mejor presentación del caso. Asesoría jurídica, ¿sale? La fiscalía, la defensa, igual. La fiscalía, cuando a veces está argumentando y en la vinculación a proceso, cuando contesta la de la defensa, y la defensa que a veces no se percata, y otros que sí, los que sí, se percatan de cómo la fiscalía, cuando está contestando, está incorporando información que antes no dijo. ¿Cómo, qué hacer ante eso? Porque sí pasa. ¿Es viable eso? ¿No se puede? Sí se puede. ¿Qué ha dicho la Corte? Tenemos algo al respecto. ¿Sale? Entonces, eso, digamos, unas cosas que vamos a tocar en los aspectos prácticos, en lo que se vive en el día a día, porque pues de nada sirve que uno a veces dé pláticas o clases y no se practica esta cuestión. Tiene que practicarse para poder saber qué pasa en la realidad. Este punto, ¿no? Y obviamente reitero consejos argumentativos. Esa va a ser la metodología del curso, por una parte. Ahora bien, solamente comentar este segundo punto, la estructura de la audiencia. ¿Sale? El estado de Durango y el estado de Morelos, si no estoy mal, tuvieron criterios divergentes con respecto a cuál es el momento en el cual el Ministerio Público va a pedir argumentar la vinculación al proceso. ¿Sale? El estado de Durango señalaba una metodología distinta con respecto al momento preciso y el estado de Morelos decía que era posterior, si no estoy mal, posterior al plazo constitucional. Hay una cierta rareza ahí
en la manera en la cual se presentaba la argumentación de la vinculación a proceso. ¿Sale? Este fue el motivo por virtud del cual llegó a la Suprema Corte de Justicia la contradicción de tesis 212, diagonal 2016. Una contradicción súper conocida, más conocida creo yo que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es imposible que alguien tenga una audiencia si no conoce algo tan sencillo como esta contradicción que hace ya muchos años, hace 7 años propiamente fue resuelta por la Corte, en el cual la Corte, al generar esta contradicción, especificó la estructura de la audiencia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la Suprema Corte, cuando estableció esta estructura, delimitó qué va primero y qué va después. Esto trasciende, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, la Corte claramente estableció que el momento en el cual el Ministerio Público pide la vinculación a proceso es cuando precisa la información probatoria, exactamente la información probatoria, que es la materia propiamente del litigio para la inicial. Si el fiscal en la vuelta, es decir, cuando contesta, que está por acá, cuando contesta la contestación de la defensa, el MP por acá, si aumenta información probatoria, eso no es posible porque ya tuvo su momento, su tiempo la fiscalía. Y la ejecutoria de la Corte, ustedes pueden apreciar cada uno de estos rubros, cada uno de estos momentos, y esto para efectos prácticos implica obviamente la claridad con respecto a dicha estructura y a partir de eso saber qué se va a hacer, qué va a suceder, qué va a acaecer en esa audiencia inicial, en cuanto a la estructura me refiero. ¿Sale? Entonces, esta estructura que ustedes ven en pantalla, que en su momento les explicaremos cuando ya con más detalle tocaremos en la plática o el curso, esta estructura pues sirve para efectos metodológicos en la presentación de información, ¿sale? Y como les decía hace un momento, como ustedes acaban de señalar, la literatura es muy importante, los criterios, opiniones de algún colega, alguna colega son muy importantes. Si no hay un aval jurisprudencial, los debatimos, porque ese es el chiste propiamente. Si alguien dice, es que tal profesor o tal profesor opina esto, bueno, su opinión propiamente, primero vamos a ver en qué se sustenta para tener esa opinión. Si esa opinión tiene un aval jurisprudencial, porque ya, como dirá Carbonell, ya lo dijo la Corte, ¿sale? Pues ¿para qué alegamos? Ya está en un criterio de la Corte. Si podemos hacer un criterio de distinción de precedente con respecto a la Corte, hagámoslo. Si no, pues entonces no, ¿sale? Y en su debido caso, si es un criterio, podemos debatir ese criterio. ¿Sale? Es que Arturo, en una audiencia me pasó esto. Bueno, eso que te pasó es una opinión del juez o la jueza. Anótalo, guárdalo. Pues es posible que en ese circuito tengan ese criterio, pero es posible que ese criterio sea divergente a otros. Eso pasa en todo el país, ¿sale? Ahorita estoy en Oaxaca, mañana voy a Puebla y en Puebla hay criterios interesantes. Apenas estoy en Michoacán, hay otros criterios. Dentro de creo que si no estoy mal, dentro de 15 días voy a Baja California, hay otros criterios. Tengo una audiencia dentro de unos 8 días, si no estoy mal, de un control de la acción penal en Veracruz, ahí también hay otros criterios. En todo el país es un mundo de criterios, ¿sale? Entonces aquí mínimo como litigante, como abogado, hay que tener claro esa divergencia para saber qué hacer en una audiencia real, ¿sale? Porque ahí ni mi estimado, no sé, Javier, ni mi estimado Fernando Ponce, ni Guillermo, no va a decir Arturo me lo dijo, ¿sale? En la audiencia no va a decir eso. Primero va a partir de la ley, luego de la jurisprudencia y a veces en el libro por ahí pues hay una opinión, ¿sale? Al juez lo que le va a interesar es los argumentos que justifiquen esa posición que tienes en cuanto al criterio. Y eso es lo importante para los efectos prácticos, para los efectos prácticos. Y finalmente, solamente un comentario acá, cuestiones prácticas. Todos los casos son distintos, pero siempre se debe saber mínimo la estructura de la audiencia. Esa estructura que reitero fue parte de una contradicción de la que obviamente fue resuelta por la primera sala de la Corte, si no estoy mal, bueno, esa es 212-2016, pero fue resuelta en el 2017. Esa estructura nos auxilia para saber en pocas palabras qué va primero y qué va después. Y a partir de eso, saber qué hacer en cada momento de la audiencia. Dice, cada parte de la audiencia tiene un porqué. Cada parte de la audiencia tiene un porqué. Y sí, la Corte, en esa ejecutoria, como en otras, como por ejemplo, no sé, el amparo en revisión 1070-2019, que tocó el tema de datos y medios de prueba, pues dice la Corte, es que hay un porqué datos y un porqué medios. La Corte, cuando por ejemplo habló de la llamada evidencia previa y disponible, que es para la flagrancia, ahí la Corte claramente dice
que hay material probatorio para debatir la detención. En pocas palabras, aquellos que estiman, que piensan que no hay prueba o material probatorio o datos o como les guste llamarlo, y solamente, o no sé, argumentos, ideas, errado. La Corte tiene muy claro este punto con respecto a la cuestión probatoria en la detención. No es la primera vez que la Corte ya ha abordado muchísimo en el tema de la flagrancia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque saber estas cuestiones implica saber qué hacer en la audiencia, ¿sale? Tres, en la audiencia inicial se debate al menos tres temas tocaremos: detención, vinculación y medida. Son los tres grandes temas, ¿sale? Esto inclusive es un libro que pero voy a terminar, ¿cómo se llama? Que es una para la preparación de la audiencia inicial, que es este tema, qué hacer con cada tema. Cada tema, la detención, la vinculación y la medida, podríamos decir que podría tener su propia carpetita, o sea, que cada uno es un tema distinto. Se hilan, sin duda alguna, sí, pero es un tema distinto que hay que tomar en consideración qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos, porque si, por ejemplo, no la hacemos en la detención, vámonos a la vinculación, en la vinculación, vámonos a la medida. Habrá que ver, hay debates o hay temas, hay tópicos de cada uno de estos tres rubros que estamos mencionando en este momento. Por cada uno de esos temas tenemos apelación y amparo, así es. Al día de hoy, con la 10ª reforma que tiene el Código Nacional, al día de hoy recuerden que tenemos ya 10 reformas del Código Nacional. La última fue creo que el 26-27 de enero apenas, que fue reforma en materia del 258 y el 467 del Código Nacional, que es el control de la acción penal, que ya es apelable, y el tema relativo a otras acciones. Una de ellas es, por ejemplo, la legalidad de la detención es apelable. Entonces se puede apelar, ¿sale? Se puede apelar. Veremos qué pasa con el criterio de la Corte si esto es susceptible de excepción de definitividad, porque como apenas nació el tema de la apelación contra el control de detención, pues veremos si algún día, quizás próximamente, llegará un colegiado a tocar este tema de si es excepcionable o no a través de la definitividad, la excepción del recurso, en pocas palabras, que es un tema interesante en materia penal. Entonces hay apelación, hay amparo y hay apelación y amparo por la detención, por la medida y por el tema de la vinculación. Cada uno de ellos tiene apelación y amparo autónomo, ¿sale? Dice, el litigio para cada uno de esos temas implica preparar las posibles impugnaciones, por lo que hemos comentando. Es decir, preparar un buen control de detención, una vinculación, una medida, es preparar propiamente en su debido caso de que no sea afortunado litigio, es decir, con resultados positivos, ¿sale? Porque pues, es posible que pues, no tengan un resultado positivo. Yo sé que allí en Facebook encuentran un montón de abogados que diario tienen libertades y puras absolutorias, pero no es cierto eso, no es cierto. Hay muchas cosas que obviamente no, porque no comparten tu criterio, porque de plano lo hiciste muy mal, porque diste una dicha vergüenza en la audiencia, por lo que sea, pero al final del día es posible que no te den la razón. Y por esa razón, pues obviamente hay que preparar cuestiones para la apelación o el amparo. O sea, hay criterios divergentes, ¿sale? No porque el juez diga, no está mal abogado, etcétera, vamos a la apelación, vamos al amparo. Vamos al amparo, en pocas palabras. Entonces, por eso es preparar posibles impugnaciones. Saber tres temas implica saber que tienes tres visualizaciones de litigio, es decir, esos tres temas que vamos a abordar, como ustedes se percatarán cuando platiquemos sobre esto, se van a dar cuenta de que sí es viable tener, digamos, tres mini carpetas. Es una carpeta de la defensa, pero tendrá sus tres divididas para saber qué va a hacer en cada uno de ellos, porque esos tres temas, la detención, la vinculación y la medida, pues obviamente pues tienen sus propias cuestiones, sus propios tópicos, ¿sale? Y por eso vamos a dividirlo de esa forma. Y finalmente la carpeta del MP, la carpeta de la defensa y la identificación de los tres temas. Un punto muy importante es tener claro esta cuestión relativa a que pues la carpeta obviamente la tiene el fiscal, pero la defensa, en el caso específico de la defensa pues va integrando su carpeta de investigación. Y obviamente la defensa, pues es posible que llegue un control de detención y en ese momento, momentos antes, entrega copia al Ministerio Público de lo que hizo para efectos del debate ¿cómo se llama? Del control o el tema relativo a la vinculación o el tema relativo a la medida. Pero aquí el punto es que para efectos prácticos hay que tener su carpetita y saber manejarla, saber que hay desformalización de la investigación, saber que pueden poner al pasante que en vez de que lo manden a traernos las tortas, la comida, mejor que haga propiamente su chamba y empiece a tomar entrevistas, inspecciones, un video y que obviamente en su momento, quizás porque no hasta que suba al estrado a poder declarar y explíquelo su investigación. O sea, hay muchas formas de poder plantear un caso. Entonces, compañeros y compañeras, esta es la metodología o la forma en la cual vamos a presentarlo. Y obviamente, en la medida de lo posible, como yo siempre lo comento, digamos que los comentarios
o las alusiones muy particulares de un servidor es lo menos relevante. Lo relevante sería, sobre todo, un argumento muy sólido es la jurisprudencia que tenemos hoy día, porque eso sí es algo que quizás sea más sólido que simples o meras opiniones. Claro que si algo no tiene jurisprudencia, como muchas cosas que están en la audiencia inicial, pues sería motivo de presentaciones argumentativas que en su momento pues haremos alusión como criterios, que también tendremos un apartado en cada una de las pláticas sobre diversos criterios que existen para efectos de que ustedes los tengan presentes, para saber que posiblemente este juez tiene esta idea, este juez tiene esta idea, y eso lo único, eso se ha logrado a partir quizás de los años que hemos visto en, no sé, en estados, en clases, en práctica, en audiencias, qué es lo que ha pasado con las diversas opiniones. Eso es importante tenerlo presente, porque como dije, hay cosas que sí están solventadas por jurisprudencia y hay cosas que no. Y como hay esas cosas que no, como litigante debemos tener presente la posibilidad amplia de criterios y saber de qué forma o de qué manera actuar en un caso concreto puesto a consideración. Eso, mi estimada Cris, es lo que puedo comentarte y obviamente pues es lo que en su momento pues platicaremos el 19, 28 y 29 del presente mes. Muchísimas gracias. Así es, y bueno, pues como lo pueden escuchar realmente, yo de los Facebook Live que más me agradan hacer es con mi querido Arturo. Si se dieron cuenta, esta pequeña plática introductoria que anunciábamos con él se convierte en una pequeña gran clase. Si se dieron cuenta ustedes en 30 minutos cuánta información fue capaz de darnos, pero sobre todo una información estructurada. Si ahorita en la transmisión en vivo, que solamente nos dio puntos torales de lo que va a ser este gran taller, imagínense cada una de las sesiones de 3 horas que nos va a estar impartiendo mi querido Arturo de Villanueva a partir de este lunes 19. Entonces, recuerden que arrancamos este lunes 19 y les pido de la manera más encarecida, está diciendo mi querido Arturo, se les va a compartir una carpeta de investigación para ejercicios prácticos, evidentemente se les va a compartir de manera digitalizada. Inscríbanse con tiempo porque luego se están inscribiendo a la hora de la clase y ya quieren el material y luego no saben de lo que estamos hablando o no saben de lo que está hablando el docente. El costo es, como siempre, extremadamente accesible para ustedes. No tenemos pretexto para no capacitarnos con los mejores y yo creo que con Arturo se enriquece mucho porque por su experiencia que ha tenido, tiene la perspectiva como agente del Ministerio Público, como asesor jurídico y hoy al desempeñarse como defensor. Entonces, creo que Arturo es de los pocos ponentes que puede tener todas esas aristas, esa experiencia para compartirla con nosotros. Entonces, recuerden que los grandes temas torales de estas 3 sesiones es control de detención, vinculación a proceso y medidas cautelares. Evidentemente, cada uno va a ser desarrollado ya de la forma en la que Arturo la explicó. Iniciamos este lunes 19 a las 19 horas, de 19 a 22 horas, cada uno de los días, el 19, 28 y 29 de febrero. Pues mi querido Arturo, diste todo muy puntual, no hay nada que decir, siempre muy puntual, siempre muy concreto tú. Te agradecemos mucho y te esperamos de verdad con muchísimo gusto este próximo lunes para arrancar. Claro, con todo gusto, nos vemos el lunes, con todo gusto. Bueno, pues les agradecemos mucho a la gente que nos estuvo siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live por la página de INDECAP. Ahí está ya toda la información pegada, los de Zoom, ahí está la información, también está en la página de INDECAP y también en todos nuestros grupos. Pues nos vemos el próximo lunes, mi querido Arturo, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye. Gracias a todos.